¿Qué tal, amigos? Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 6 de junio. Es nuestro primer informativo de este nuevo mes de junio, el sexto mes del año. Hemos estado en los episodios anteriores analizando las comparativas entre la reunificación de Puerto Rico con España con la estadidad o anexión con los Estados Unidos y también con la independencia. Así es que nos queda comenzar hoy con la tercera comparativa, que es la reunificación de Puerto Rico con España con el Estado Libre Asociado, que es el estatus actual de Puerto Rico desde el año 1952. A petición de los Estados Unidos, como todos sabemos, hubo una constituyente en la cual se delineó la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que rige todavía al sol de hoy. Es el estatus actual y propulsado por el Partido Popular Democrático. Y ese estatus, ese modelo de gobierno, que no es otra cosa que una muy lejana comparación con la autonomía que tuvimos bajo España con la Carta Autonómica de 1897, es la que nos ocupa hoy, es la que vamos a comparar sus ventajas con las ventajas de la reunificación de Puerto Rico con España. Permítaseme decir antes que nada lo siguiente. Hay algunas personas que todavía no acaban de entender que el idioma es un ente vivo. Y como es un ente vivo, es un ente que evoluciona, es un ente que se desarrolla. Y algunas palabras que tuvieron significados y acepciones en el pasado, hoy tienen otras acepciones, sin olvidar ni devaluar aquellas, pero tienen otras acepciones. Así es que hay palabras que tienen más de una acepción, más de un significado. Y quiero hablar, por ejemplo, de la palabra colonia. Sí, en la Carta Autonómica de 1897 se menciona la palabra colonia. Pero entendamos, por favor, que no es la palabra colonia. Es la palabra colonia como es la realidad de cuando los ingleses tuvieron las 13 colonias en los Estados Unidos y cuando también otros países de Europa tuvieron colonias en otras partes del planeta. Puerto Rico no fue una colonia en el sentido moderno de la palabra. Recuerden que la palabra colonia también quiere decir pues un conjunto de gente que vive en un sitio. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay colonias. Hay colonia de esto, colonia de aquello, colonia de lo otro. Y esa palabra incluso se podría utilizar como un sinónimo de vecindario, de barrio. ¿Ok? Y eso es lo que significa una palabra colonia. Otra acepción, otra definición, otro uso de la palabra colonia la tenemos aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico hay una colonia dominicana, hay una colonia peruana, la colonia mexicana, y eso no significa que Puerto Rico tiene colonias en esos países, sino que son grupos de personas organizadas que viven aquí. Muy bien. Entonces, por definición clásica, la definición antigua de las colonias, ¿por qué Inglaterra tenía colonias, las 13 colonias? Y ese no era el caso de España en toda la América y especialmente en Puerto Rico, que es el que nos ocupa, porque los países, las metrópolis que tenían colonias, eran estos territorios que se explotaban sus recursos naturales e incluso sus recursos humanos, su gente, con la esclavitud, por ejemplo. Ciertamente que hubo esclavitud en Puerto Rico, bajo España. Nadie niega las páginas feas y tristes y lamentables de nuestra historia, porque la historia hay que aceptarla completa porque es algo que ya ocurrió y no es reescribiéndola ni tapando lo que no nos gusta, cómo se hacen las cosas. España, en Puerto Rico y en toda Hispanoamérica, sus colonias
no eran colonias al estilo inglés, porque en el modelo inglés, en el modelo francés, en el modelo holandés de las colonias eran lugares para explotación, nada más. Ellos no invertían mucho, estas naciones, en esos países. Mientras que en el caso de España, con toda la América hispana, e incluso con Puerto Rico, aquí sí hubo mucha inversión. Construcción de pueblos, ciudades, puentes, carreteras, plantaciones, o sea, toda una gama de cosas, castillos de defensa, fuertes, universidades. Sí, los españoles hicieron universidades en América mucho antes que los ingleses las hicieran en Estados Unidos. Mucho antes. Escribían las gramáticas de los idiomas de los indígenas, y se seguía enseñando esos idiomas junto con el español. O sea que la actitud española para con las Américas hispanas era diferente. Por eso les llamaban las Españas, porque eran parte de España, eran España, no eran sus colonias necesariamente, en ese sentido estricto y clásico de la palabra. Y Puerto Rico tampoco lo fue. Cuando en la Carta Autonómica de 1897 menciona la palabra colonia, ya Puerto Rico había sido provincia de ultramar desde la firma de la Constitución de 1812, la que firmó Power como vicepresidente segundo del gobierno español. Ya Puerto Rico había sido provincia de ultramar. Provincia de ultramar. Y para aquellos que creen que los reunificacionistas, estamos hablando de un embuste, porque esa es la palabra que nos dijeron en un comunicado, que esto era un embuste, una creación nuestra. No, señor, que se pongan a buscar bien la historia, que se pongan a ver bien los edificios en el Viejo San Juan, en donde hablan, en los edificios aparecen rótulos del siglo XIX, en donde hablan de la provincia de ultramar de Puerto Rico. Y esa provincia de ultramar de Puerto Rico se convirtió en la primera comunidad autónoma de España en 1897 con la Carta Autonómica. Lamentablemente en 1898 hubo la invasión estadounidense y dio el traste con todo. Ahora España tiene 17 comunidades autónomas, pero Puerto Rico fue la primera y fue en el siglo XIX, hace más de 100 años. ¿Ok? Así es como es. Esa es la verdadera historia de Puerto Rico. Lo que pasa es que hay gente que le gusta utilizar los libros de historia y otras cosas más a su conveniencia. Y la historia no es a conveniencia de nadie. La historia es la que es. Y por eso la tenemos que seguir. Bien, dicho esto, sin más, pasemos a la reunificación de Puerto Rico con España es superior a los Estados Libres Asociados y sus desarrollos. Y lo digo en plural porque el Partido Popular Democrático, hace años que viene con el discurso del ELA mejorado, del ELA planificado, de un ELA más desarrollado. Y ahora vamos a analizar aquí, vamos a ver por qué eso no es posible. Eso no es posible. De la misma forma que la estadidad tampoco es posible. La reunificación de Puerto Rico con España es superior a los Estados Libres Asociados y sus desarrollos por lo siguiente. En primer lugar, la representatividad política de los puertorriqueños dentro de España. La representación de la legislatura. ¿Qué representación tiene Puerto Rico en este momento en Estados Unidos bajo el Estado Libre Asociado? Ninguna. Solamente la comisionada residente en Washington, que tiene voz, pero no tiene voto. No tiene voto. Así es que cada vez que ella va a hablar, cada vez que ella va a decir algo, cada vez que ella va a traer algo, pues los del Congreso de los Estados Unidos la escuchan muy cortésmente, o terminan, le dan las gracias y ahí quedó todo. Ahí quedó todo, no hay ninguna consecuencia, no pasa absolutamente nada. Nada. Una de las ventajas de la reunificación de Puerto Rico con España sobre los Estados Libres Asociados y sus desarrollos es la representatividad que tendrán los puertorriqueños. Puerto Rico tendrá participación activa en la gestión del gobierno nacional con iguales como el resto de España. Una voz real como parte igual de la nación española. Esto significa legislar para la propia España
así como lograr legislación que efectivamente atienda los problemas y las necesidades de los puertorriqueños. Reunificado con España, la Comunidad Autónoma de Puerto Rico tendrá nuevamente representación en las Cortes Generales, un legislativo compuesto por el Senado y el Congreso de los Diputados. En términos provinciales, Puerto Rico sería la tercera en población con un total de 53 circunscripciones. En términos de las comunidades autónomas, sería la quinta por población. En el Senado de España, Puerto Rico tendrá aproximadamente 7 senadores de un total de 273 escaños, una representación proporcional de un 2.6%. En el Congreso de los Diputados, que es donde se escoge el presidente del gobierno español, Puerto Rico tendrá aproximadamente 15 diputados de un total de 365. Eso es una representación proporcional al 4.1%. ¿Qué tiene ahora mismo Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado en representación en la legislatura de los Estados Unidos? Cero. Nada más. Por lo que la representatividad de un Puerto Rico español sería de 7 senadores de 273, es decir, un 2.56%, y 15 diputados de 365, es decir, un 4.1%. Esa sería la representación o representatividad de un Puerto Rico español en el Senado y el Congreso de los Diputados. Mientras que los Estados Libres Asociados, en sus diferentes formas, no tendrán representación política en Washington, D.C. Esto es un arreglo condenado a los comisionados residentes con voz, pero sin voto. Por lo tanto, desde el Congreso Federal se continuaría legislando e imponiendo limitaciones que frecuentemente afectan adversamente la vida y el bienestar de los puertorriqueños, sin contar con nuestro consentimiento, y que hasta podrían alterar o revocar los supuestos pactos y acuerdos políticos con los puertorriqueños. En otras palabras, el Congreso de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos están por encima de la Constitución de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, del gobernador de Puerto Rico, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de la legislatura de Puerto Rico. Que no hayan hecho exactamente lo que les da la gana de una manera abierta y descarada, bueno, pero de que lo pueden hacer, definitivamente que lo pueden hacer, porque tienen ese poder. No hay puertorriqueño en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara de Representantes que vele por nuestros intereses, que defienda nuestras situaciones, que abogue por lo que necesitamos. Lo único que tenemos es una comisionada residente que puede hablar todo lo que quiera, pero no puede votar. Así es que a la hora de tomar las decisiones, ella queda marginada, ella queda a un lado. Y señores, las palabras se las lleva el viento. Se las lleva el viento, así mismo como lo oyen. Si es que no crean mucho, por favor, en este asunto de los comisionados residentes. Esto presenta la usual e histórica dejadez y desinterés del Congreso de los Estados Unidos en atender con premura los asuntos que afectan a nuestra isla y hasta la posibilidad de una unilateral independencia que podrían imponerle a Puerto Rico. Los Estados Unidos de América tienen la autoridad legal de imponerle la independencia a Puerto Rico. Ya lo hicieron una vez con Filipinas. Las Filipinas no pidieron la independencia, las Filipinas no tuvieron un plebiscito, un referéndum, una consulta. Estados Unidos le dio la gana de imponerle la independencia a los filipinos. Tengan su independencia y allá Dios que reparta suertes, que les vaya bien. Pues eso mismo pueden hacer con Puerto Rico, ¿saben? Y eso puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. Lo querramos nosotros o no, nos pueden imponer la independencia. Habrá alguno que dirá, pues qué chévere, por fin vamos a ser libres, y convertirte en neocolonia. Y a ver cómo vas a bregar con las situaciones que tienes que bregar.
Tendrá que hacer algún pacto con algún país que lo que haga sea aprovecharse de nosotros, y el primero que trataría de hacerlo es Estados Unidos otra vez. Es salir de Guatemala para meterse en Guatapeor. Salir de Guatemala para meterse en Guatapeor, ¿ok? Eso es lo que es. Una de las marcadas ventajas que ofrece la alternativa de reunificación de Puerto Rico con España como comunidad autónoma sobre los estados libres asociados y sus desarrollos es el amplio abanico de oportunidades para la creación de riqueza y prosperidad en la propia isla, sin necesidad de modelos económicos artificiales basados en créditos contributivos. Reunificado con España, Puerto Rico no estaría sujeto a condiciones coloniales, restricciones de cabotaje, limitaciones de comercio interestatal. Puerto Rico nuevamente tendría la libertad de entrar en tratados comerciales con otras jurisdicciones desde la plena soberanía de España e igualdad política con el resto de las provincias españolas, y la posibilidad de desarrollar amplios sectores de la economía que una relación colonial como la que tenemos en este momento suprime. Al igual que Canarias, el Puerto Rico español tendría un constitucionalmente reconocido régimen económico y fiscal, lo que llaman un REF, que ofrece lo siguiente: libertad comercial de importaciones y exportaciones, sin monopolios al transporte, libre movimiento de mercancías y exento de ciertos regímenes tributarios al consumo. Adicionalmente, como parte de España, Puerto Rico formaría parte de la Unión Europea, que es el segundo mercado más grande del mundo, fundamentado en libre circulación de capitales, personas, bienes y servicios. Por lo tanto, el Puerto Rico español tendría el euro como moneda, libertad de acceso a todo el mercado de la Unión Europea, capacidad para comerciar libremente con el resto de los mercados del mundo, cosa que en este momento no tenemos y que tampoco tendríamos bajo un Estado libre asociado mejorado, planificado, culminado. No lo tendríamos. Dentro de la Unión Europea, el Puerto Rico español sería una región ultraperiférica de la Unión Europea, por lo que Puerto Rico tendría disponible las siguientes cosas: leyes aduaneras, apertura de puertos, que ahora mismo se encuentran cerrados, arreglos comerciales, estatutos fiscales, la creación de zonas francas, legislación agrícola y pesquera, suministros de materias primas y bienes de consumo, acceso a los fondos estructurales, fondos de cohesión y a toda una serie de programas para el desarrollo económico. El resultado es la oportunidad de crear en Puerto Rico una pujante economía con exportaciones y la mayor diversidad de productos a menores costos. ¿Tenemos una pujante economía bajo el Estado Libre Asociado? ¿Tendríamos una pujante economía bajo el Estado Libre Asociado mejorado, planificado, culminado, desarrollado? Sin embargo, los Estados Libres Asociados y sus desarrollos no ofrecen ninguna herramienta o ventajas adicionales para la gestión económica. Los puertorriqueños continuarían viviendo según las migajas que los Estados Unidos decidan dar. El mantengo. Realmente los desarrollos del ELA no ofrecen nada para que Puerto Rico pueda competir comercialmente. La creación de capital nativo, aumento de la competitividad de los productos de esta isla, como tampoco permiten la inserción de Puerto Rico en la economía mundial. No habrá más poderes que las limitadas opciones que hoy mismo tiene la colonia de Puerto Rico, por lo que modificaciones de esta opción política tampoco permitirían insertar efectivamente a Puerto Rico en la economía globalista del siglo XXI. Como asunto de política interna y cohesión nacional, el gobierno de Estados Unidos, escuchen bien, no puede propiciar
que la economía de Puerto Rico prospere tanto o más que los estados federados, estando en un estatus político distinto, inferior o de subordinación. Es su deber y obligación el mantener y justificar la superioridad y rentabilidad de la estadidad federada como un estatus político superior por sobre cualquier otro estatus o relación política bajo la jurisdicción estadounidense, y por ende habrá de obstaculizar los desarrollos económicos del territorio, no solo por las razones expuestas por la naturaleza colonial de la relación política, sino por razones de apoyo a la cohesión y unión de los estados bajo su sistema federal. Entiéndaseme bien, aquí no estoy diciendo que nos conviene la estadidad. Aquí estoy hablando de que los estados que ya existen, que son 50, y Puerto Rico es uno, y no es estado, es territorio no incorporado. No puede permitir el gobierno federal que este territorio no incorporado se desarrolle económicamente mejor que algunos de los estados de la Unión, porque tienen su condición, su dignidad de ser estados de la Unión, y Puerto Rico no lo es. Eso no le convendría al gobierno federal. Las cosas como son. Ese es uno de los principales problemas que tenemos con el desarrollo de nuestra economía. Y ni la estadidad, que no nos la van a dar, ni mucho menos el Estado Libre Asociado, por más planificado y desarrollado y culminado que esté, puede cambiar eso. No puede. El gobierno federal no lo puede permitir. No lo puede permitir. Estas son algunas de las razones por las cuales esto del Estado Libre Asociado desarrollado, planificado, culminado, es imposible. Es imposible. En un vivo ejemplo de este planteamiento, la exclusión específica de Puerto Rico por Estados Unidos del comercio de doble tributación de España y Estados Unidos, que ocurrió en 1990, a pesar de incontables peticiones de los gobiernos de España y Puerto Rico para que Estados Unidos incluyera a la isla, y a sabiendas de que, dados los lazos históricos, culturales, lingüísticos y filiales de Puerto Rico, sería el territorio más beneficiado y el que generaría más interés para inversiones de empresas españolas. Todo lo hubieran querido hacer aquí, y no en Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le convenía. Y por esa razón, Estados Unidos se negó a que Puerto Rico participara de esta doble tributación. Y esto fue en el año 1990. Todas estas circunstancias condenan y limitan grandemente las posibilidades de crear riqueza, bienestar y prosperidad en y desde Puerto Rico. Estados Unidos no tiene interés en que un territorio como el nuestro progrese o alcance niveles de calidad de vida, desarrollo económico y social iguales o superiores a los del estado más pobre de la Unión estadounidense, de la Unión Americana. Una de las marcadas ventajas de la reunificación de Puerto Rico con España sobre los Estados Libres Asociados y sus desarrollos es el reconocimiento de la separación geográfica o insularidad. Puerto Rico es una isla, está separada de Estados Unidos continentales. Los desarrollos del ELA no ofrecen ventaja o compensación por la separación geográfica de la isla. No lo han hecho nunca, ni lo harán tampoco. Tales provisiones no existen en la Constitución ni en el ordenamiento de los Estados Unidos de América. Al igual que hoy, Puerto Rico, bajo estos Estados Libres Asociados desarrollados, sería un territorio no contiguo a la nación, lo mismo que las Islas Vírgenes, Guam y la Samoa Americana. Estos territorios que no tienen reconocimiento alguno de esta desventaja económica y social al estar sometidos y separados de una nación continental. Sin embargo, la reunificación de Puerto Rico con España sí tendría un claro reconocimiento de su separación geográfica o insularidad. La propia Constitución española
de 1978 ya reconoce las particularidades de sus jurisdicciones separadas geográficamente. ¿Cuáles son estas? Las Islas Canarias, las Islas Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla. Esto le permitiría al Puerto Rico español, al igual que a Canarias, el establecer un régimen fiscal o contributivo particular para compensar por la separación geográfica y sin restricciones para comerciar con el mundo. Esto no se lo inventa José Lara. Para los que desconocen la Constitución Española de 1978, voy a leerles el artículo número 138, inciso 1 de dicha Constitución, y dice así: el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Ahí está la palabra, el hecho insular. Circunstancias de que hay realidades de ese territorio español que son islas, que no están unidas, no están contiguas a la península ibérica. Canarias y Baleares, donde está Mallorca, son islas. Ceuta y Melilla tampoco están en la península, sino en la costa noroeste de África. Y esto fue la Constitución Española de 1978. Una de las marcadas ventajas de la reunificación de Puerto Rico con España sobre los desarrollos del ELA son los aspectos culturales de Puerto Rico. Cultural e históricamente, Puerto Rico tiene muy pocas cosas en común con los Estados Unidos de América, más allá de lo que ha sido unilateralmente impuesto sobre esta isla luego de la invasión de 1898. Puerto Rico no comparte idioma, idiosincrasia, historia, tradiciones, costumbres, abolengo histórico, ni siquiera personalidad de pueblo con los Estados Unidos. Así se explica el constante antagonismo y amenaza que ha sufrido la puertorriqueñidad y el ser puertorriqueño dentro de la relación colonial con los Estados Unidos. Los propios estadounidenses frecuentemente reconocen o señalan que el puertorriqueño no es su semejante, que es otra cultura, que ellos son anglosajones, mientras que el puertorriqueño es netamente hispano. ¿Y quiénes son los hispanos? Pues una cultura que ellos ocasionalmente ven como inferior y que ocasionalmente hasta la tildan como una amenaza a la unidad nacional y a la cultura norteamericana. Y desde ese dilema de identidad cultural se desarrolla un antagonismo que no ha de caducar con modificaciones a una relación que es netamente colonial. Yo viví 30 años en Estados Unidos. Yo experimenté esto. Vi a gente sufrir por estos discrímenes, por este antagonismo. Es por eso que los gringos dicen que Puerto Rico no es Estados Unidos, no es parte de, sino que pertenece a Puerto Rico. Es un país extranjero, así es como ellos lo dicen. Es un país extranjero que pertenece a Estados Unidos. Y cualquier puertorriqueño como yo, que se muda para allá y se queda allá, como yo, que estuve 30 años allá, pues se le llamaba inmigrante. Sí, con la nacionalidad, o sea, no la nacionalidad, la ciudadanía estadounidense por nacimiento, pero aún así, inmigrante. Montones de veces hubo algún ignorante estadounidense que me preguntó si yo tenía una tarjeta verde. Quizá algunos de los que me escuchan han experimentado esta realidad también y se pueden relacionar. Mientras que con España ocurre lo contrario. Desde 1508, cuando se funda la isla, Puerto Rico fue concebido, creado y forjado por los propios españoles como un pedazo de España en el Caribe. Antes de la invasión de 1898, todos los puertorriqueños sabían que eran completamente españoles y que Puerto Rico era España. Por lo que la reunificación de Puerto Rico con España en nada afectaría la cultura e idiosincrasia de los puertorriqueños,
Siendo España una nación multicultural, la reinclusión de Puerto Rico en nada afectaría o amenazaría a España o a los españoles tampoco. Es que ser puertorriqueño es otra forma de ser español. Muy parecidos culturalmente a los canarios, los puertorriqueños en nada les restan a la diversidad de España, como tampoco atentan contra la unidad nacional de España. Al contrario, la reunificación de Puerto Rico complementa a España, la completa. Continuaremos la semana que viene hablando de este tema. Lo he dividido en dos porque es un tema bastante denso. Por favor, dejen sus comentarios y sus preguntas al pie de la página. Nos veremos la semana que viene. Cuídense mucho, que la pasen bien y que estén bien, saludables, contentos, felices. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 6 de junio. Nos veremos la semana que viene. Hasta entonces.